y hay otros que son con cada uno de nosotros. Y hoy voy a hablar precisamente de estos dos objetivos. El primer deseo y meta del Señor, de nuestro Padre, es que nosotros conozcamos bien al Señor Jesucristo, que sepamos qué piensa, cuál es su voluntad, cuál es su ideología. Si nosotros somos seguidores de Cristo, pues debemos conocer bien a nuestro líder. Y ese es el primer objetivo. El segundo es que después de conocerlo, nosotros seamos como Él. Fácil, ¿cierto? Bueno, pero ¿cómo lo logramos? El Señor no nos deja solos en este propósito, en esta meta. Él nos da todas las herramientas necesarias para que logremos estos proyectos. Así como nosotros, los padres, sobre todo hoy en día que los hogares son de 1 o 2 niños no más, tratamos de invertir todo nuestro dinero en la educación porque queremos que nuestros hijos sean personas, buenos ciudadanos, y aparte de eso que tengan de pronto una buena profesión. El Señor también invierte en nosotros. Un ejemplo, nosotros buscamos un buen colegio para nuestros hijos. El Señor también busca un buen lugar para que aprendamos de Él. Él nos ubica aquí en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y Él no se equivoca. Nosotros no estamos aquí por equivocación. Y si es posible, tiene que ubicarnos en otro lugar, lo hace, porque Él, como le digo, nosotros a veces nos equivocamos buscando un colegio, Él no se equivoca. Aquí estamos porque Él quiere que trabajemos y que conozcamos a Dios desde aquí. A otros los tiene en otra parte, pero Él sabe por qué lo hace. El Señor también nos da los libros o los textos necesarios para que aprendamos de Él. ¿Cuál es el libro que nos da? La Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Uy, saben mucho. Sí, 66 libros. Y estos 66 libros, todos los 66 libros hablan de Jesucristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Daniel, Zacarías, Ezequiel, todos hablaban de Jesucristo. Isaías dicen que prácticamente es el quinto evangelio. Él habla del nacimiento de Jesucristo, del sufrimiento de Jesucristo, y también habla del gobierno de Jesucristo, que va a ser un gobierno de paz, la paz que todos estamos necesitando. Como hoy estamos hablando de la paz, quizás de pronto en nuestras decisiones no va a haber una total paz, pero de pronto no va a haber guerra tampoco. Entonces Jesucristo, Él quiere que nosotros seamos como Él. Otra de las herramientas que Él nos da, nosotros a veces a nuestros hijos los podemos acompañar hasta la puerta del colegio, los dejamos ahí pero no podemos entrar. Imagínese uno acompañando al hijo en la universidad, dicen, uy, qué oso papá, ¿sí? Pero el Señor sí nos acompaña a nosotros en este proyecto. ¿Cómo nos acompaña? Con su Santo Espíritu. Él nos da a cada uno de nosotros su Espíritu, y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y está las 24 horas con nosotros. ¿Y para qué nos da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo respeta nuestro libre albedrío. El Espíritu Santo no impone el carácter de Jesucristo. El Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos a tener el carácter de Jesucristo por nuestra propia decisión. Si pensamos que el Espíritu Santo viene y empieza a actuar por nosotros, pues sería como si nosotros le hiciéramos la tarea a los hijos. No van a aprender. Entonces el Espíritu Santo es como cuando cuando se está recibiendo un curso de conducción y el profesor está al pie, pero los que estamos conduciendo somos nosotros. De vez en cuando Él se pone al frente para darnos el ejemplo de cómo podemos conducir, pero siempre quiere que nosotros seamos los que aprendamos a conducir. Por eso el Espíritu Santo no irrespeta nuestra libertad. Él espera que nosotros tomemos una decisión para poder cambiar nuestro carácter. Y otro de las herramientas que nos da Él son los maestros, los pastores, los evangelistas. Esto lo podemos confirmar en el libro que escribió el apóstol Pablo a Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. Los que quieran acompañarme, Efesios
capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice así: dice, Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, y a otro el de ser pastores y maestros. Él dio estos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Aquí vemos que el Señor utiliza todos estos elementos, los pastores, los maestros, y el objetivo que dice aquí es que todos conozcamos al Señor, lo que estaba diciendo, que todos nosotros conozcamos bien al Señor Jesucristo. Y el otro objetivo es que tengamos el carácter de Él. Antes de continuar con conocer a Jesús y formar su carácter, quiero hacer una pequeña diferencia entre la salvación y la formación del carácter. Para la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Nada, ¿cierto? Creer en Jesucristo, pero nosotros no podemos hacer nada para lograr la salvación. La salvación es por gracia, es inmerecida. La salvación es algo sobrenatural. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para generar vida. Jesucristo, la salvación es la vida eterna, la resurrección, la inmortalidad del hombre. Si ni siquiera los médicos, los científicos han logrado que el ser humano se mantenga en la eterna juventud. Ellos han reconocido que los seres humanos llegamos a ancianos y morimos. Los médicos y los científicos también se mueren. Y no han podido lograr conseguir alguna fórmula para eso. Ha sido imposible porque esto es sobrenatural. El Señor Jesucristo, con su sacrificio y con su resurrección, abrió la puerta para toda la humanidad. Imagínense, toda la humanidad va a resucitar para tener la oportunidad de conocer a Jesucristo, de formar su carácter y de tener vida eterna. Y esto es imposible, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque como les digo, esto es algo sobrenatural. Pero para la formación del carácter de Jesucristo sí tenemos que trabajar. Porque si decimos que para la formación del carácter y lo unimos con la salvación y decimos que no tenemos que hacer nada, quedamos sin herramientas para formar el carácter de Jesucristo. Sea lo que sea, tenemos que llegar al punto de formar este carácter, y eso, como les digo, el Espíritu Santo nos ayuda, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Ahora vamos a hablar de algunas características de Jesús. Sabemos que este curso de conocer y formar el carácter dura toda la vida. No se puede dar en 20 minutos, pero sí voy a dar algunas características de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue engendrado y que no fue creado, que salió de la misma naturaleza del Padre, es decir, de su misma esencia. De ahí para adelante, Jesucristo es el creador de todo el universo, tanto del mundo espiritual como del mundo físico. Pero vamos a hablar al menos del mundo físico, porque de pronto de lo espiritual nosotros no hemos visto. El mismo Señor Jesucristo dijo: si les hablo de lo espiritual no entienden, y a veces no entienden de lo físico. Pero nosotros vemos al Señor Jesucristo en toda la creación. Él creó al ser humano, Él creó la tierra, los elementos, la naturaleza, los animales. Todo lo que vemos lo creó con su poder. Y con el poder que tiene el Señor Jesucristo fue que cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, Él sanó enfermos, Él sanó cojos, ciegos, paralíticos. Él levantó, resucitó muertos como a Lázaro, y quién sabe cuántas más milagros hizo el Señor Jesucristo, porque Él es Dios, solamente Él tiene ese poder. Pero no vamos a hablar solamente de los dones espirituales del Señor Jesucristo.
Hoy vamos a hablar de su carácter, del carácter de Jesucristo. Y ese carácter creo que lo encontramos nosotros en Gálatas 5:22. Creo que todos conocemos esta escritura de que Jesucristo tiene todos los frutos del Espíritu: amor, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Y esas son las características que el Señor quiere que nosotros también tengamos. El Señor Jesucristo, por lo menos sabemos que Dios es amor, y el Señor Jesucristo también es amor. Pero el Señor Jesucristo no solamente es amor, sino demostró su amor a la humanidad. Cuando Él estuvo en el ministerio, cuando estuvo los 3 años trabajando, se levantaba temprano a orar, y el resto del día se dedicaba a sanar a los enfermos, a ayudar a los necesitados, a anunciar su gobierno de paz. Y Él demostró en este tiempo que sí es posible que haya un gobierno de paz. Cuando Él regrese no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque Él es Dios y Él tiene el poder para solucionar todos los problemas de la humanidad. Jesucristo servía, se la pasaba sirviendo, por eso le dijo a sus apóstoles que tenían que servir si querían estar en el reino de Dios. Nosotros servimos, nosotros si hacemos obras, no las hacemos para salvación. Ya sabemos que para salvación no podemos hacer nada. Nosotros hacemos obras o ayudamos a los demás, no por salvación, sino para la formación del carácter de Jesucristo. Cuando servimos, cuando ayudamos, cada vez va creciendo más nuestro amor por la humanidad. Por eso Jesucristo dijo que teníamos que ayudar a los demás. Cuando regrese, Él va a decir, ¿se acuerdan cuando dicen, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste? Y vamos a decir, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hicimos? Y Él va a decir, el que no se lo hizo a un hermano mío, no me lo hizo a mí. Entonces tenemos que servir, tenemos que trabajar, pero como le digo, no para salvación, sino para ir formando ese carácter de amor que tiene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también no era una persona resentida ni amargada. Él era paciente y tranquilo, porque el problema de la amargura y el resentimiento es de lo que estamos hablando hoy, de la falta de perdón. Una persona amargada y resentida sencillamente no ha sido capaz de perdonar. Y a la persona que perdona le hace bien a veces. Otra persona lo ofende y no le pide perdón, pero el bienestar es para el que perdona, porque va quitando esas heridas. Yo tuve una compañera con la que duramos trabajando muchos años, como unos 6 años. Pero yo creo que es la persona que se puede ganar el premio Nobel de la amargura y el resentimiento. El problema de ella era que ella era honesta, correcta, la más cumplida de todos los trabajadores, trabajaba muy bien, tenía unas cualidades espectaculares, y ese era el problema, porque tenía con qué estar condenándonos a nosotros delante del jefe. Pero tenía un problema, vivía amargada y resentida. Ella decía que, como ella más o menos tenía plática, entonces prestaba plata y decía, a veces, cuando se le podía hablar, porque ella no hablaba, ella estaba peleando con todo el mundo, cuando se le podía hablar, yo le decía, pero ¿por qué no deja ese resentimiento y esa amargura? ¿Por qué no perdona? ¿Y qué contestaba ella? Dice, ¿yo por qué tengo que perdonar? ¿Yo por qué tengo que perdonar? Es que el perdón es algo que, en el perdón se pierde. Y ella tenía razón. ¿Por qué tengo que perdonar una plata que me deben, un ejemplo? O una ofensa que me hicieron. Pues que vengan y me pidan perdón. O que me paguen, yo no tengo por qué perder. Pero el perdón es una inversión en una relación. Si nosotros perdonamos, podemos volver a tener buenas relaciones con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos. Pero si nos cerramos al perdón, pues no va a haber reconciliación. El perdón es muy importante para vivir en paz y precisamente para vivir alegres. Por eso el Señor Jesucristo dijo que perdonáramos a todos como Él nos perdonó. El Señor tampoco tenía por qué morir por nosotros, pero Él murió, nos perdonó, y su objetivo es reconciliarnos con nosotros
Y Él invirtió y está invirtiendo en nosotros para que seamos sus hermanos. O si no, no habría opción de la vida eterna. El Señor Jesucristo también era amable, sencillo, humilde. Y Él quiere que nosotros seamos amables, sencillos, humildes. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Esto toca aprenderlo. La amabilidad es de una de las cualidades más hermosas que hay. Es tan bonito llegar a un sitio que lo atiendan bien, que lo reciban bien, porque a nosotros nos gusta que nos reciban bien, pero también tenemos que aprender a recibir a la gente bien. Porque si a veces decimos que solamente atendemos bien a los que nos caen bien, el Señor Jesucristo dijo, bueno, y si ustedes solamente saludan a los que los saludan, hasta los ladrones se saludan muy bien entre ellos. ¿Qué más hacen ustedes? Aprendamos a saludar aún a los que nos caen bien. Ahí es cuando hacemos algo más de lo que hace una persona normal. Aprendamos a ser atentos y amables con toda la gente. Eso es una de las cualidades más hermosas que tiene un cristiano. Y el Señor Jesucristo también tenía dominio propio. Él no se ofendía fácilmente. Él no se ponía bravo por todo. Él no tenía toda la razón. Él no dijo, yo no vuelvo a la iglesia porque es que los fariseos allá me tratan mal. Él hasta el final lo mataron, lo torturaron, lo ofendieron y nunca dijo nada. Cuando murió por nosotros, lo único que dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Y en eso tenemos que trabajar. Pero ¿cómo tener ese carácter del Señor Jesucristo? Hace poquito estuve hablando con un amigo que lleva muchos años en el cristianismo. Y me contó, me dijo, Armando, estoy muy desilusionado del cristianismo. Estoy desilusionado, no sé qué me pasa, pero estoy que me separo de mi esposa, estoy que pierdo la casa, estoy en una situación muy difícil. Y yo llevo 10 años en el cristianismo. Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo diezmo, tengo los grupos de oración. He hecho todos los cursos y he ido a todos los seminarios. Me casé con una cristiana, tengo 2 hijos con ella, pero yo no sé qué me pasa. Mi esposa dice que yo soy una persona en la iglesia y otro soy en la casa, y ella tiene razón, porque yo soy muy explosivo, por nada me irrito. Mis hijos ya no me ellos no es que me quieran, me tienen es miedo, bien llenos de temor. Y yo no me explico por qué, si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia. Entonces no sé qué es lo que me está pasando. El pastor dice que Cristo vive en mí y que yo tengo el Espíritu Santo. Pero él dijo, yo creo que hace tiempo que el Señor Jesucristo se fue de mi vida. Y el Espíritu Santo no lo tengo triste, lo tengo espantado, con ese mal genio que tengo. Y él me estaba diciendo, mi esposa dice que yo me parezco más, yo no soy cristiano sino victoriano, me dijo. Digo, ¿por qué victoriano? Porque es que él tiene un amigo que se llama Víctor, y este señor es de un carácter terrible, y él lo imitaba mucho a él. Pero a Víctor, al amigo, le pasó una desgracia. Precisamente un día iba manejando su camioneta y alguien cruzó un pare, otro señor con otra camioneta. No pasó absolutamente nada, no se estrellaron, pero quedaron cerca de estrellarse. Pues Víctor se bajó de la camioneta y como es un tipo bastante grande, cogió y le dio una paliza a este señor. Y pues el señor en represalias sacó un revólver y empezó a dispararle, no a él, sino a la camioneta. Y él se asustó y se escondió. Fuera de eso, le volvió nada a la camioneta, cogió la camioneta y como se le había atravesado, se la volvió un 8. Ahí sí, mejor dicho, acabó con todo. Pero eso no es lo peor. La tragedia fue que cuando él reaccionó, resulta que él llevaba el niño en la silla de atrás. Y entonces, cuando se dio cuenta, el niño estaba herido y lo llevó a la clínica y el niño murió. Y este señor dice que me cuenta, el amigo, que está en una clínica de reposo, está con antidepresivos, con pastillas para dormir, pero que cada vez que reacciona él se quiere suicidar, porque él no quiere seguir viviendo después de lo que sucedió. Entonces por eso mi esposa, él dice, no quiere seguir viviendo conmigo, dice que yo soy igual a él, soy explosivo, prácticamente vivo de mal genio. Entonces él decía, pero yo no sé qué hacer para ser como Jesucristo. Y
El primer paso para formar el carácter de Jesucristo es reconocer nuestros defectos de carácter. Si nosotros no reconocemos nuestros defectos de carácter, es imposible que el Espíritu Santo empiece a actuar en nosotros. Un padre que tiene de pronto un hijo drogadicto, el padre sabe que él es drogadicto o que es alcohólico, pero el padre no puede hacer absolutamente nada hasta que el hijo no reconozca su adicción. O sea, si nosotros no reconocemos en qué estamos fallando, es imposible que Dios empiece a trabajar en nosotros, porque Él respeta nuestra libertad. Eso lo podemos encontrar en la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice así: si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Aquí lo que quiere decir es que si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos, porque Dios ya sabe, pero si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos y no reconocemos, es imposible que Dios empiece a ayudarnos, porque a Él no lo podemos engañar. Él vive en cada uno de nosotros, pero como les digo, es imposible empezar a trabajar si nosotros no reconocemos. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón, todos sabemos que el rey Salomón fue el que construyó el templo de Israel, el templo para nuestro Dios. Y él, el día que se lo dedicó, le hizo una oración muy especial y muy hermosa al Señor. Es muy larga para leerla, pero él lo que le dice es: Señor, en la oración él interviene por su pueblo. Dice: Señor, si alguien de tu pueblo peca contra ti, te ofende, pero si se arrepiente y viene y vuelve, Señor, por favor ayúdalo, perdónalo. Y el Señor le contesta en Segunda de Crónicas 7:14. Podemos buscar Segunda de Crónicas 7:14. Esta es la respuesta que el Señor le da a Salomón. Y dice así: y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré el bienestar del país. Aquí está utilizando el mismo principio. Él dice que si nosotros reconocemos, si somos sinceros con Él, si confiamos en Él, Él nos ayuda y nos sana. Como le digo, es imposible empezar un proceso sin reconocer. Los adictos, para que empiece un tratamiento de adicción de alcohol o de droga, el primer paso que le piden es que tienen que reconocer, que tienen que tener fuerza de voluntad para comenzar cualquier tratamiento. En estos días que se está hablando del tema de los habitantes de la calle, una periodista le hizo una entrevista a un habitante de la calle. Ella le preguntaba que por qué él no quería recibir los beneficios que estaba dando el distrito, de los hogares o de los centros de rehabilitación. Y fue curioso, estaba estudiando este tema y preciso encontré esa respuesta que se acomoda al tema que estamos estudiando. La periodista le dice que por qué no acepta este beneficio de la alcaldía, y él le contesta así, le dice: no me voy
a esos centros de rehabilitación. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Le dice a la periodista, si uno no tiene voluntad de dejar de meter, eso no sirve para nada. Es decir, si la persona, en estas personas, habitantes de la calle, ¿cuántos ha invertido la familia para sacarlos? Muchas veces ya fue que se cansaron, pero si la persona no decide reconocer y tener fuerza de voluntad, es imposible comenzar cualquier tratamiento. Y como dice estos pasos que el Señor le dice a Salomón, el primer paso es reconocer, el segundo es buscar, orar y buscar a Dios, confiar en Él. Debemos confiar en el Señor, que Él nos ayuda a salir de estos problemas que de pronto tenemos. Porque, como les digo, Él conoce nuestro corazón y nuestros problemas, y Él, ¿qué más desea? Que un hijo se rehabilite, que un hijo haga su voluntad. Todos los padres deseamos que nuestros hijos estén bien, y como les digo, haríamos todo lo posible por ayudarlos. Y el cuarto paso que dice, que cambiar su carácter. Para cambiar el carácter, nosotros tenemos que aprender. Es la palabra que más de pronto he utilizado y que utilizaba Jesucristo. Él decía, aprendan de mí que soy sencillo y humilde. La clave está en aprender. Es decir, nosotros podemos durar muchos años en la iglesia, pero si no hacemos el propósito de cambiar cierto carácter que tenemos, es imposible que el Señor nos ayude. Entonces, todo se puede aprender. Las empresas a veces invierten en atención al cliente, es decir, la gente puede aprender a ser amable. Nosotros podemos aprender a ser sencillos, aprender a ser humildes, y para hacer un curso, digamos, para aprender algo necesitamos a veces hacer un curso de teoría y tenemos que ponerlo en práctica. Y un curso que hacemos en la primera clase no aprendemos todo. Si hacemos un curso de conducción, en la primera clase no vamos a aprender a ser grandes conductores, necesitamos un proceso largo y de experiencia, y así es el proceso que necesitamos nosotros para formar el carácter de Jesucristo. El Señor nos da todas las herramientas necesarias, como dije al comienzo. Él nos da la iglesia, aquí, nosotros venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, nosotros tenemos la consejería de los pastores, también tenemos nuestro propio estudio, la unión entre los hermanos cuando leemos y cuando tenemos los pequeños grupos, y todos estos objetivos son para formar el carácter de Jesucristo. Como les dije, para la salvación no tenemos que hacer nada, pero como dice la gracia, que Dios nos ve perfectos a nosotros, pero el Señor también quiere que los demás nos vean perfectos a nosotros, y para eso tenemos que seguir trabajando, para que un día podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que lo dijo al final, no lo dijo al comienzo, ya no vivo yo, sino Cristo está formado en mí. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, sabemos que tú nos amas, Señor, porque somos tus hijos, y que tú no quieres imponer tu carácter, Señor, sino que tú deseas que en nuestra propia voluntad y en nuestra propia decisión, Señor, hagamos tu voluntad, formemos ese carácter, Señor, porque un día vamos a vivir contigo, Señor. Tú no nos quieres obligar a que vivamos de acuerdo a tu voluntad, sino que seamos nosotros mismos, con nuestra propia inteligencia, nuestro propio pensamiento, que sabemos que conviene, Señor, vivir como vivía el Señor Jesucristo. Ayúdanos a que cada día reconozcamos nuestras faltas, Señor, para que cada día también podamos crecer y formar el carácter del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos todos vivir en paz. Gracias, Señor, por este día, gracias por la decisión que vamos a tomar hoy en nuestro país. Nosotros sabemos que no va a haber una total paz, pero por lo menos no va a seguir la guerra. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.